El Telamón resurgido, este atlante del templo de Zeus en Agrigento, Sicilia, es uno de los más impresionantes ejemplos de escultura monumental. Siglo V a.C. El templo, construido en estilo dórico, era considerado uno de los templos más grandes del mundo antiguo, y su arquitectura reflejaba el poder de la civilización griega. Los telamones, que servían como soportes, tenían un significado simbólico, representando la fuerza titánica que sostiene el cielo o el enorme peso de la estructura arquitectónica. Estas estatuas gigantes, de aproximadamente 7.5 metros de altura, impresionaban tanto por su nivel de detalle como por su tamaño. Un telamón fue restaurado y colocado en su lugar, mostrando la complejidad de las soluciones de los antiguos maestros. Atlante está rodeado de mitos y misterios. Algunos investigadores piensan que las imágenes de los titanes reflejan antiguos mitos sobre la lucha entre dioses y gigantes, y que su posición en el templo simbolizaba su sometimiento. Algunos piensan que esos tamaños y formas representaban seres extraterrestres en los que creían los antiguos habitantes. ¿De verdad estos hallazgos tienen 300 millones de años? A veces los mineros hallan artefactos extraños en capas de carbón que parecen hechos por seres inteligentes. Esto genera dudas para la ciencia, pues estas capas tienen 300 millones de años. ¿Cómo llegaron ahí objetos hechos por humanos? En ese tiempo la Tierra tenía solo insectos gigantes y primeros reptiles, ¿no? ¿Cierto? No existían humanos, dinosaurios ni tecnologías avanzadas. Pero los hallazgos siguen sorprendiendo. En 1912 en Oklahoma se halló una olla de hierro en una capa de carbón y en 1851 en Massachusetts se descubrió un jarrón de zinc y plata en una roca de 534 millones de años. En Rusia hallaron una barra metálica similar a una cremallera, hecha de aluminio y magnesio. Su origen sigue siendo un misterio. El aluminio fue descubierto apenas en 1825, pero la edad del carbón en el que fue encontrado supera los 300 millones de años. Científicos hallaron que el metal tenía carbono, confirmando su antigüedad. Pero entonces, ¿quién lo hizo? Algunos piensan que estos hallazgos son restos de una civilización antigua destruida por un cataclismo global, mientras que otros creen que fueron dejados por extraterrestres o viajeros en el tiempo. Los escépticos creen que son mistificaciones o errores de datación. También existe la teoría de que el carbón se formó no hace millones, sino apenas unos pocos miles de años, bajo la influencia de gases profundos y presión. Si es así, los artefactos quizá no sean tan antiguos. Un mineral que ya no existe. Esta piedra pesa solo 1.6 quilates, pero su precio es literalmente incalculable. Kiautut es el mineral más raro del mundo, hallado por casualidad en un mercado de Myanmar. Los científicos determinaron su composición y su estructura cristalina no se encuentra en la naturaleza en ningún otro lugar, ni antes ni después. El color es ámbar marrón. La estructura parece extraterrestre bajo el microscopio, con tubos huecos formados por presión y tiempo. Hoy en día, Kiautut se conserva en el Museo de Los Ángeles. Esto no es solo una piedra, es un error natural y quizá una huella de un antiguo evento geológico desconocido para la ciencia. Y si este mineral no es solo una casualidad, sino que su composición oculta respuestas a preguntas aún no planteadas. Egipto y la esvástica. Mientras más estudiaba el Ahnenerbe, veía que para los nazis no solo era hallar artefactos, sino vincularse con un gran pasado. Crear una línea donde los arios fueran herederos directos de las civilizaciones más antiguas. Egipto ocupaba un lugar especial en este sistema, no por las pirámides y las momias, sino por los símbolos y los rituales. Llamaban a la esvástica la Cruz del Sol. Para ellos era más que un símbolo. Era un código. La esvástica está presente en culturas como India, Tíbet, China y Egipto, aludiendo al sol y los puntos cardinales. Esto les confirmaba sus ideas, a veces forzadamente, otras de forma convincente. Antes de la guerra, algunos investigadores del NSNR estuvieron extraoficialmente en Egipto. Les interesaban los libros antiguos, los rituales funerarios, las creencias sobre la vida después de la muerte, y cómo los egipcios relacionaban el poder, la magia y el orden. Los nazis consideraban esto un sistema de control, no una religión, creyendo que los antiguos habían algo olvidado y que ellos debían restaurarlo. Vi fotografías de esas expediciones, personas con uniformes de las SS de pie junto a templos, bajo relieves de piedra decorados con runas. No era solo una imitación, era un intento de crear su propia religión, una nueva,
que no dependiera de símbolos que inspiraran poder. Cuando Hitler hablaba de regresar al pasado, no se refería a Prusia. Él veía milenios atrás a civilizaciones desaparecidas que dejaron huella y quería que esa huella los guiara. La presa no es de esa época. En el río Vinalopó, cerca de la ciudad española de Elche, hay una presa de piedra que durante mucho tiempo se consideró una construcción del periodo islámico. Era una construcción robusta en la desembocadura, con muros macizos y restos de canales. Todo encajaba en la cronología habitual, pero una nueva investigación basada en el método de luminiscencia ópticamente estimulada cambió completamente el panorama. Esta estructura es 1000 años más antigua de lo pensado y se construyó a finales del primer siglo antes de nuestra era. Durante el Imperio Romano, la presa de más de 130 metros de largo y 4 metros de altura formaba parte del sistema hidráulico de la colonia romana de Elche. Funcionaba no solo como regulador, sino que probablemente también se utilizaba para el riego de las tierras circundantes. No era una construcción independiente, sino parte de una compleja red de ingeniería bien pensada, lógica y práctica. En esta historia no hay cultos, inscripciones ni mitos, solo cálculo, geometría y comprensión del terreno. La presa no se construyó por belleza, no la adornaron con bajorrelieves ni la incluyeron en leyendas. La construyeron para que permaneciera, para que llevara el agua a donde se necesitaba, para servir a la ciudad, y todavía funciona hasta hoy. Han pasado más de 2000 años de civilización. Los idiomas han desaparecido, pero la presa sigue en su lugar. 3 artefactos han desaparecido. En 1872, el ingeniero Waymond Dixon descendió un pasadizo en la Gran Pirámide y no esperaba hallar uno de los misterios más extraños de Egipto. De un conducto de ventilación muy estrecho sacó 3 objetos: una esfera de piedra, un gancho de cobre y un trozo de madera de cedro. Todo parece primitivo, pero eso genera preguntas. ¿Por qué esconder esas cosas en un conducto inaccesible? ¿Quién y cómo las puso ahí? Estos hallazgos, luego llamados artefactos de Dixon, pronto estuvieron rodeados de mitos. La piedra, perfectamente lisa y con forma de gancho tallado, parece una herramienta más que una reliquia, pero el fragmento de madera fue lo más místico de la historia. Tras ser transferido a Edimburgo, desapareció durante décadas. No fue hasta 2020 que parte de la madera se halló por casualidad en una caja entre colecciones olvidadas. El análisis reveló una antigüedad superior a 5000 años, quizás mayor que la pirámide. ¿Por qué casi no se menciona ni se investiga más? Estos 3 objetos no son la clave del sarcófago, sino de algo más antiguo y aterrador, un misterio que la pirámide aún oculta. Cráneos de cristal. A finales del siglo XIX surgieron en tiendas de antigüedades de París cráneos de cristal de roca macizo perfectamente pulidos. Nada sobre excavaciones, solo vendedores misteriosos que decían vender reliquias mayas, que cantaban bajo la luna y abrían puertas a otros mundos. La leyenda pronto se llenó de detalles. Se dice que hay 13 cráneos que juntos muestran un mapa estelar o contienen mensajes de los maestros celestiales desaparecidos. Los médiums decían que el cristal captaba ondas cerebrales y revelaba sabiduría ancestral, mientras los maestros de litoterapia ofrecían sesiones de activación muy costosas. En los años 90, el Museo Británico y el Instituto Smithsoniano analizaron los cráneos más famosos con microscopio electrónico, hallando marcas de herramienta giratoria con recubrimiento de diamante. Una herramienta así surgiría tras 1860. Las estructuras del cuarzo no presentan grietas internas, como ocurriría si se puliera a mano con arena. El artefacto parece hecho en máquina moderna, aunque uno de los cráneos se halló en Belice. La llegada de muchas imitaciones sigue confundiendo a los expertos. No existen recibos ni protocolos arqueológicos, solo relatos de antiguos dueños. Ellos juran que el cristal fue pulido literalmente durante siglos con gotas de agua, un poco de polvo de cuarzo y la paciencia de los artesanos mayas. Los científicos creen que es una copia tardía, aunque dejan una mínima posibilidad de que sea auténtica. ¿Y si realmente es antigua? Simplemente aún no hemos entendido con qué herramienta fue creada. Arqueólogos hallaron un puerto hundido cerca de Taposiris Magna, al oeste de Alejandría, con señales de un antiguo puerto. El equipo de Catalina Martínez, junto con el arqueólogo marino Bob Ballard, describe filas de poderosos cimientos de más de 6 metros de altura, según estimaciones, bloques de cemento, fragmentos de columnas, ánforas para almacenar y transportar. Y lo más importante, una gran cantidad de anclas que datan de la época de Cleopatra VII. Estos objetos suelen estar en un puerto activo,
líneas de atraque, áreas de almacenamiento y equipo de navegación. En 2022, en este lugar, hallaron un túnel subterráneo de 1.227 metros hacia el mar Mediterráneo, con cerámica y objetos ptolemaicos en su interior. El puerto pudo servir al complejo urbano, al templo de Toposiris Magna y, en tiempos de Cleopatra, a su flota. Las dataciones y el perfil marítimo lo indican, pero faltan excavaciones, datación de sedimentos y vincular construcciones con la antigua costa. Si se confirma, obtendremos una rara prueba de cómo era y funcionaba la red costera cerca de la capital, los Ptolomeos, no en textos, sino en piedra, madera y hierro. Estamos acostumbrados a ver submarinos en fotos de archivo, siluetas en blanco y negro y leyendas, pero ahora todo es diferente. Los submarinos ya se consideran como arquitectura. Multi-as, sonar, fotogrametría, láser submarino y cascos tipo 7 u 11 muestran hasta el último remache y detalles que explican la guerra. Impresionan los daños en un submarino real. La popa está abierta como una lata de conservas. La carga de profundidad explotó cerca del timón, volteando las planchas del casco y mostrando una grieta que sigue la costura, lo que indica claramente la dirección de la onda expansiva. No es suposición. El 3D revela la forma del metal, es exacto. En otro submarino hay un agujero en la proa bajo la línea de flotación y una marca de cable cerca. Parece que una mina de contacto lo dañó. Y luego le dieron una serie de disparos desde el destructor. Antes, cosas así se adivinaban por los testimonios de los testigos, ahora se pueden ver. El momento más impactante son las escotillas. En varios submarinos quedaron atascadas en una sola posición, algunas abiertas, donde la tripulación intentó salir, y otras cerradas y trabadas. Se ven burbujas y lodo, señal de hundimiento rápido. También la marca en la hélice, forma de la torreta y tipo de carcasa del periscopio. Así se vincula el submarino con la fecha de salida y el último contacto por radio aclarando la misión. Base, patrulla y punto de hundimiento. En los nodos reforzados puede verse la falla inicial. Cortocircuito tras la sobrecarga de torpedos. Timón de profundidad dañado. Mecanismo desprendido y el submarino queda inmóvil. El estado del casco muestra cómo está en el fondo. Pintura desprendida, incrustaciones y marcas de sedimentos en el costado. Estas señales muestran hacia dónde iba la corriente, qué se soltó primero y qué elementos se liberaron tras el hundimiento. Esto es interesante porque ahora podemos estudiar a detalle la vieja maquinaria militar, incluso la que está bajo el agua. Podemos recrear el hundimiento del submarino, mostrar cómo era una batalla naval en los años 40 y comparar esto con documentos de archivo conservados. El Sanatorio de Acero en Cleveland, junto al lago Erie, en 1928, operó una enorme esfera de acero de 20 metros con 38 habitaciones. La construcción fue financiada por Henry Timken a iniciativa del Dr. Furman Cunningham, un anestesiólogo que creía que la presión y el oxígeno podían curar muchas enfermedades. El edificio de 5 pisos contaba con habitaciones, baños, un sistema de climatización potente, 3 compresores, 2 calderas, un enfriador de amoníaco de 27 toneladas y filtros para controlar presión, temperatura, humedad y circulación. El método de Cunningham partía de la idea errónea de que muchas enfermedades eran causadas por bacterias anaeróbicas y podían tratarse con oxígeno a presión, incluso desde su inauguración. La Oficina de Investigación de la Asociación Médica Estadounidense consideró el proyecto comercial no científico. En 1934, James Wren Jr. adquirió el lugar y lo llamó Instituto de Terapia de Oxígeno de Ohio, pero no tuvo pacientes constantes. 2 años después, el complejo se revendió e intentaron abrir una clínica sin éxito. En 1942, la esfera de acero se desmanteló para obtener metal para la industria militar. Las ideas de Cunningham no se confirmaron para cáncer, diabetes ni curación universal. La oxigenación hiperbárica tuvo uso médico limitado en la enfermedad por descompresión, intoxicación por monóxido de carbono y problemas de cicatrización de tejidos. Esto ya no tiene que ver con el sanatorio de acero. Agua bendita del aire acondicionado. En el templo hindú Sri Bankebihari, en Brindavan ocurrió un incidente curioso que podría haber pasado en cualquier lugar, pero se ve especialmente llamativo en un país con cientos de dioses y templos para cualquier ocasión. Los creyentes se agolparon alrededor de la estatua de un elefante, de la cual caía agua gota a gota. Pensaron que era agua sagrada de los pies de Krishna, pero era solo condensación del aire acondicionado que enfriaba el templo. Nunca habían visto uno antes. Esa explicación no fue suficiente. Los creyentes decían que era el néctar de los pies de loto de Krishna, recogido cada mañana
por los sirvientes durante el baño de las columnas divinas en el templo. Emitieron una declaración oficial para desmentir el mito y advertir que no bebieran esa agua. El peligro de esa agua radica en que en el sistema de aire acondicionado pueden formarse hongos y bacterias que fácilmente llegan a las gotas. Esto podría causar infecciones, pero cabe señalar que los estómagos de los indios están acostumbrados a condiciones adversas. De lo contrario, no podrían comprar comida en los mercados callejeros. Al contarse este caso en televisión, los creyentes se molestaron con la administración del templo por no advertirles antes. Pero, ¿cómo convencer a quien ya cree? Esa tarea es casi imposible. El famoso hombre gato King Marco, frente al edificio del Museo Histórico de la isla de Marco en Florida, hay una estatua alta de una criatura parecida a un gato, una copia de un artefacto único que fue encontrado en 1896. Una expedición del Instituto Smithsoniano excavaba en el patio de los habitantes de Pilotes y bajo lodo halló una estatuilla de madera, un hombre gato de 15 centímetros llamado Gato King Marco. Se supone que fue tallada por los nativos de la isla Calusa. Los rasgos antropomorfos y su parecido con el puma de Florida llevaron a los investigadores a concluir que la figura es anterior a la llegada de los europeos. Actualmente la gata King Marco se exhibe en el Museo Histórico de la isla Marco. Este artefacto, uno de los hallazgos más famosos de Florida, está allí en préstamo a largo plazo del Instituto Smithsoniano. La estatua del hombre gato es símbolo de la isla Marco. Aparece en letreros, souvenirs, joyería y diseños de negocios locales. Austin Bell, curador del museo, escribió 9 vidas del famoso gato King Marco, donde relata la historia y el recorrido del hallazgo por varios museos. Artefacto fuera de lugar. Los artefactos fuera de lugar son hallazgos que no encajan en absoluto con las ideas tradicionales sobre nuestra historia. Están en zonas y capas de la Tierra donde no deberían. Lo sorprendente es que, por su antigüedad y complejidad, estos objetos no pudieron crearse en épocas sin tecnologías avanzadas. La ciencia oficial suele decir que estos hallazgos son falsos o los ignora, pero ya son demasiados para ignorarlos. Por ejemplo, los misteriosos tubos metálicos de Baigong en China se adentran en la Tierra y llegan a los lagos. Se estima que tienen 150.000 años. La composición de los tubos, con hierro y minerales, y su antigüedad, sorprende a los investigadores. Algunos creen que esto es resultado de procesos naturales, pero otros piensan que los tubos podrían ser rastros de una civilización altamente desarrollada o incluso haber sido dejados por extraterrestres. Lo misterioso es el clavo forjado, con más de 350 millones de años de antigüedad. Este clavo fue encontrado en una capa de piedra que pertenece al Paleozoico, una época en la que no existían los humanos, y mucho menos la metalurgia. ¿Cómo pudo llegar ahí un clavo así? Rocas antiguas, unos científicos sugieren procesos tectónicos y otros, intervención de civilizaciones desconocidas. En Provenza hallaron herramientas fosilizadas posiblemente hechas por humanos o árboles antiguos. Si esto es cierto, estos hallazgos muestran que existieron seres inteligentes con habilidades para trabajar madera antes de las primeras civilizaciones. Otros hallazgos son más extraños. En la Antártida se halló la antena de Altanina, que parecía alta tecnología, pero resultó ser una esponja marina. Cometer ese error muestra lo equivocados que podemos estar ante lo inexplicable. Las huellas del río Peliusky son otro misterio. Junto a las huellas de dinosaurios se encontraron huellas gigantes de humanoides. Este hallazgo cuestiona nuestra comprensión de la cronología de la vida en la Tierra, pues según la evolución, dinosaurios y humanos no coexistieron. Existen más anomalías en el monte Ararat vinculadas al Arca de Noé, una estatuilla de arcilla de Nampa de antigüedad desconocida y el hierro de Wolfges, considerado vestigio prehistórico. No hay que olvidar los artefactos de Tucson, una colección de 31 objetos de plomo encontrados en 1924 cerca de Picture Rocks, Arizona. Estos artefactos incluyen cruces, espadas y otros objetos con inscripciones en latín y hebreo, además de imágenes de símbolos medievales. Al principio se creía que los crearon civilizaciones mediterráneas antiguas que cruzaron el Atlántico en el primer siglo, pero después muchos científicos los consideraron una falsificación moderna para engañar a investigadores. Estos artefactos cuestionan nuestra visión del pasado y abren paso a nuevas teorías e investigaciones. Nuestra historia podría ser más sorprendente y misteriosa de lo que imaginamos.
Según leyendas túrquicas, los Idbaraki eran un pueblo con cuerpo humano y cabeza de perro, mencionados en los relatos de Oguzhan. Se les ubica en los confines noroeste de Siberia. El nombre incluye Id, perro, y Barak, raza de pelo largo. Se describe con piel oscura, pelaje moteado y cráneo de perro. Oguzhan se retiró, se exilió y después regresó para vencer. Entregó las tierras conquistadas a su hijo Kipchak, ancestro de los Kipchak, cuyo nombre se asocia a la leyenda de nacer en un árbol hueco. Para entender por qué los hombres con cabeza de perro aparecieron en estas historias, hay que recordar el papel de los perros entre los primeros turcos. El perro era un ayudante y guía, no una criatura maligna. En el ciclo de 12 años, uno es el año del perro. En rituales chamánicos se imitaban sus acciones. En mitos, el perro Barak guía al chamán, y en relatos de Altai, el perro protege a los primeros humanos de Erlik, siendo su propio perro. Simboliza protección y vínculo espiritual. Los Idbaraki, parecidos a perros, ya no protegen. Representan amenaza y frontera para los forasteros. Este recurso marca el límite de nuestro mundo y recuerda las reglas en tierra ajena. También hay paralelismos entre los vecinos, los asinocéfalos griegos, los guardianes caninos de la India y las crónicas europeas sobre tribus del norte. El esquema es igual. Un rostro inusual indica distancia. Se puede debatir si la base era una máscara, tocados totémicos o vecinos de aspecto inusual, pero para la tradición eso no importa. En las leyendas, Idbarakami eran los del otro lado, marcando la frontera de su mundo. Mosaico de cráneo en una casa común. En una casa de una de las calles de la antigua Pompeya, los arqueólogos encontraron una losa de mosaico, no muy grande, de solo unos 40 centímetros, pero en significado resultó ser mucho mayor. En el centro hay un cráneo humano con una balanza encima y símbolos de poder y pobreza a los lados, todo con gran detalle. Aunque parece una alegoría filosófica, su significado es más profundo. El mosaico estaba en el comedor, donde el dueño recibía invitados y conversaban mientras comían y bebían. Recordaba que ante la muerte todos somos iguales. El cráneo muestra la fugacidad de la vida, la balanza el destino y la mariposa el alma liberada. La inscripción revela que el dueño era Besonius Primus, curtidor y maestro de telas, una persona común, no un senador ni general. Encargó una imagen que usualmente decoraba salones filosóficos o públicos, buscando recordarse a sí mismo y a otros que la riqueza y la pobreza desaparecen igual. El mosaico estuvo bajo cenizas casi 2000 años, y al hallarlo sus colores parecían recién hechos. Ahora está en el Museo de Nápoles. Arquitectura de piedra de la propaganda. El idioma del Reich resuena en los anfiteatros, no en papeles, sino en la piedra. Construidas en los años 30 para reuniones y rituales, terminaron siendo escenarios ideales para manipular emociones. La piedra, el fuego, la voz sin micrófono. Los puntos clave del Thingstätte son el Heiligenberg en Heidelberg y la Arena de Berlín, antes Dietrich Eckart-Bühne, ahora Waldbühne. En todos lados es igual: semicírculo, fondo alto, pasadizos ocultos, espacios para antorchas y compartimentos de piedra para músicos y equipo. Desde arriba parecen ruinas románticas, pero en el sitio destaca la ingeniería, desagües, geometría precisa y puntos para columnas. Las personas son parte del diseño. La arquitectura guía el comportamiento, pararse, escuchar y responder juntos. Así se comprende el ritual. La entrada es una cinta inclinada para que todos formen un solo cuerpo en la explanada. El teleprompter de piedra, ubicado en el eje central, se escucha sin tecnología porque el fondo capta y devuelve la voz por los lados. Los bolsillos, donde esperan los portadores de banderas sobre el punto de luz y círculos de antorchas, tienen escalones extras solo para formaciones, ideales para colocar símbolos o lemas. Desde arriba entiendes rápido. Hay mitos sobre estos lugares, sobre todo relacionados con referencias astronómicas y el solsticio. En ciertos lugares hay coincidencias, pero no se debe buscar más allá de la dirección escénica. La magia real está en la acústica y geometría. Si hablas desde la piedra central de Heidelberg, tu voz se oye claramente en las filas superiores por el rebote de sonido, lo que parece un milagro, pero es un diseño acústico. Tras la guerra, estos recintos tuvieron destinos distintos. En Heidelberg Thingstätte destacan detalles técnicos: pasillo de servicio tras el escenario, nichos para cables y antorchas, y un desagüe bajo las gradas que evita inundaciones tras la lluvia. Las filas superiores muestran marcas que indican los intervalos de formación, separadas por la distancia de un estandarte estándar. La Waldbühne de Berlín cuenta con un gran foso de orquesta, salidas en abanico bajo los reflectores y escenarios diseñados
para vista frontal de las columnas, no circular. Son dos modelos de una idea. La geometría de piedra marca el ritmo y los espacios para las personas, sin rituales ni palabras grandilocuentes. El aficionado paleontólogo francés Gaston Leroux, en 1971, encontró un diente molar humano perfectamente conservado entre los guijarros de la orilla pliocénica del Loira. La capa se fechó en 3 millones de años, previa al género Homo. Allí estaba la prueba de una humanidad perdida, que convivió con tigres sin dientes. Los periódicos hablaron de una civilización prehumana, y los esotéricos sumaron el hallazgo al arsenal de los atlantes. Leroux guiaba excursiones y mostraba el esmalte con lupa. ¿Dónde más verías una caries tan temprana? Cuando la muestra finalmente llegó al laboratorio de la Sorbona, la radiografía reveló una simple verdad. Era un diente humano moderno cubierto de capas de calcita, incrustado en un guijarro de estroncio del Plioceno. El propio diente se cayó hace apenas un par de siglos, se disolvió en el agua del río y se depositó en un antiguo sedimento marino, donde se mineralizó casi hasta convertirse en piedra. El veredicto científico redujo la emoción, pero el mito siguió vivo, ya que si un diente sobrevivió al tiempo, podrían existir cráneos fosilizados de personas desconocidas en las profundidades. Aún no los desenterramos. La tumba que no se abre. Todos conocen a la Esfinge, pero casi nadie sabe. Parte está cubierta de concreto. En los 90, el geofísico Tomás Dovetsky hizo una prospección acústica de la meseta. Bajo las patas delanteras de la Esfinge hallaron una cámara vacía de bordes rectangulares bien definidos. No era una formación natural, sino una habitación, tumba o algo más. Esta noticia patina no se impactó la arqueología alternativa. Las declaraciones fueron aún más lejos. Supuestamente, en los textos antiguos de Egipto se mencionaba una especie de sala de los anales, y podría estar precisamente allí, bajo la Esfinge. Un paso pudo abrir la puerta al pasado prehistórico, pero hubo silencio. Las autoridades egipcias no dieron permiso para las excavaciones, y el lugar fue declarado cerrado para investigaciones. Además, según información no confirmada, el pozo en la parte inferior de la Esfinge fue rellenado con una mezcla de concreto. Así, sin comentarios. No está claro por qué. Tal vez no sea porque no hay nada ahí, sino porque saben con certeza que ahí hay un guardián. En la región montañosa de Mojo, Perú, hay una sencilla estatua de piedra que, aunque no es alta, genera sensaciones extrañas. A primera vista es solo un monolito tallado al estilo tiahuanaco, con líneas definidas, una postura estática y las manos cruzadas sobre el abdomen. Pero al observarla más parece que la figura no encaja, como si no fuera de esta época ni de este continente. La estatua Mojo Huaca tiene una base en forma de cruz, que recuerda a la chacana andina, símbolo antiguo. Cada lado representa un nivel del mundo, el superior, el medio y el inferior. Pero en este caso la cruz está torcida en espiral en el sentido de las agujas del reloj. Esto de por sí es raro y, posiblemente, indica un significado ritual que se ha perdido con el tiempo. Sin embargo, lo más llamativo no es el estilo ni la simbología, sino las extrañas similitudes. La postura, las manos cruzadas sobre el abdomen y la mirada directa recuerdan a los Moai de Isla de Pascua e incluso a antiguas estelas de piedra. La composición, gestos y contención son iguales en culturas distintas, separadas por kilómetros y siglos, pero parecen compartir el mismo lenguaje visual. El rastro de la sala de ámbar. Escuché sobre ella desde mi infancia. La pérdida más misteriosa de la Segunda Guerra Mundial se esfumó entre los frentes. Hay versiones y pistas, pero casi ninguna permanece. El año pasado surgieron noticias que hicieron que todos reconsideraran. Historiadores polacos dijeron: archivos, testimonios y rutas antiguas de traslado coinciden en lo mismo. La sala de ámbar pudo haber sido llevada a Polonia, quizá a un castillo, túnel o mina. No se sabe con certeza, pero una pista antes perdida ha reaparecido. Me sorprendió más la reacción, como si quisieran evitar que se hablara del tema, intentando encubrirlo o ignorarlo. Y cuanto más lo pienso, creo que más claro lo entiendo. La sala de ámbar es más que un artefacto perdido. Simboliza que en esa guerra se perdió más de lo que creemos y aún faltan cosas por hallar. Una historia fuera de los libros de texto. Recientemente, arqueólogos hallaron pruebas de que en la antigua Troya se bebía vino antes de la Ilíada. Esto no es solo una teoría o una suposición, sino una verdadera prueba química que confirmó que incluso la gente común en el territorio de Troya no solo bebía vino, sino que también lo usaba en su vida cotidiana.
Para los investigadores esto fue sorprendente, ya que en la antigüedad solo la élite bebía vino, pero en Troya era accesible para todos. Las investigaciones demostraron que el culto al vino era tan importante para los habitantes de Troya que los recipientes en los que lo bebían se encontraron por toda la ciudad, desde los palacios ricos hasta los barrios residenciales más sencillos. Pero lo que es aún más interesante es que el propio método de fermentación que se utilizaba en Troya era tan único que recuerda a civilizaciones más complejas y desarrolladas de aquella época. Ahora, gracias a estas investigaciones, podemos afirmar con certeza que Troya no era solo una leyenda, sino que existió realmente, y su cultura era mucho más compleja y progresista de lo que podíamos imaginar. Caballeros contra caracoles. Los manuscritos medievales son fuentes de conocimiento y valiosas ilustraciones misteriosas y divertidas. Destacan las marginalias, dibujos extraños en los márgenes de manuscritos. Uno de los temas más curiosos en libros ingleses de los siglos XIII y XIV es la batalla entre un caballero y un caracol. ¿Por qué los monjes que copiaban libros necesitaban representar una escena tan absurda? Una de las explicaciones es el simple aburrimiento. Los monjes se entretenían decorando las páginas con dibujos grotescos, y poco a poco esto se convirtió en una especie de arte. Estas ilustraciones podían tener significados ocultos. El caracol quizás simbolizaba la cobardía, pues como el caballero, se esconde en su caparazón. Algunos historiadores piensan que esto satiriza la lentitud de la aristocracia o se burla de ciertos grupos políticos. Estas extrañas escenas siguen generando debate entre investigadores. La batalla del caballero y el caracol es una de las miniaturas medievales más enigmáticas. Higo de 2000 años. Arqueólogos irlandeses hallaron restos carbonizados de un higo de 2000 años en el cabo Drumanagh, al norte de Dublín. Este hallazgo demostró que el Imperio Romano sí influyó en la cultura irlandesa antes considerada inalcanzable. El cabo Drumanagh fue un punto clave entre Irlanda e Inglaterra bajo dominio romano. Los investigadores del University College de Dublín hallaron que el higo fue el descubrimiento más sorprendente. Sus semillas probaron que llegó a la isla cuando estos frutos exóticos eran una rareza. Antes, los higos solo se hallaron en capas medievales en Irlanda, pero este es el más antiguo registrado. También hallaron espelta, cereal común en la Britania romana, pero raro en Irlanda, además del higo. Estos hallazgos muestran que los romanos comerciaban y transmitían su estilo de vida. Christian Baker dijo que en esa época en Irlanda comían pan de espelta, usaban aceite de oliva, vino, vajilla de vidrio y cerámica, broches y cuentas. El higo, cultivado por primera vez en el este de Turquía y el norte de la India, llegó al Mediterráneo gracias a las antiguas rutas comerciales, donde se convirtió en una parte importante de la dieta romana. Los investigadores piensan que el higo y la espelta llegaron a través de Chester romano, un centro comercial importante en Britania. Jarrón de amatista. Este magnífico jarrón de amatista data aproximadamente del siglo VIII a.C. y es del período neoasirio. Encontrada en una colección privada, representa un ejemplo sorprendente de la habilidad de los antiguos artesanos que trabajaban con piedras semipreciosas. La amatista era muy apreciada por su rareza y color violeta, símbolo de lujo, poder y espiritualidad. Crear piezas de amatista en esa época requería mucho esfuerzo, pues trabajar esta piedra dura exigía gran habilidad y herramientas especiales. Este jarrón probablemente era parte del inventario ritual o servía para guardar objetos valiosos como inciensos o aceites. El pulido fino y la forma proporcional indican que el objeto estaba destinado a dueños nobles, como familias reales o altos funcionarios. La civilización neoasiria destacó por su poder, arte, arquitectura y objetos domésticos refinados. El dragón de jade gigante. Arqueólogos chinos hallaron el mayor dragón de jade de la cultura Hongshan en la tumba de piedra de Yuanbaoshan, en Joshun Awan, Mongolia Interior. El dragón de jade mide 15.8 centímetros de largo, 9.5 centímetros de ancho y 3 centímetros de grosor. Es un hallazgo único sin análogos en la región. Las excavaciones hallaron restos arquitectónicos, huesos humanos, tumbas, fogones y artefactos como jade y cerámica pintada, incluyendo copas y tazones trípodes. La datación por carbono 14 reveló que el objeto es de la cultura Hongshan tardía y tiene más de 3000 años. La piedra de Cochno, esta enorme piedra ubicada cerca de la ciudad de Clydebank en Escocia, está cubierta de intrincados grabados que consisten en espirales
círculos y líneas, y hasta hoy se considera uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos de Escocia. Tras varios análisis, los científicos confirmaron que la piedra tiene unos 5000 años. Los patrones en la piedra de Cochno llamaron la atención debido a su singularidad y complejidad. Algunos investigadores ven estos símbolos como un mapa antiguo del cielo, indicando que la piedra pudo usarse con fines astronómicos. Ellos creen que las espirales y círculos pueden simbolizar estrellas, planetas o trayectorias de cuerpos celestes, ayudando a los antiguos habitantes de Escocia a seguir el movimiento de los astros. La piedra pudo usarse en rituales o ceremonias locales vinculadas a la adoración de dioses o espíritus de la naturaleza. Sin embargo, hasta ahora no hay una opinión unánime sobre el papel que desempeñaba este artefacto en la vida de las personas antiguas. Partidarios del paleocontacto sugieren que los patrones en la piedra podrían evidenciar contacto con civilizaciones extraterrestres. Según ellos, la complejidad simbólica de las imágenes podría indicar una interacción con una cultura más avanzada, posiblemente de origen no terrestre. En la antigua Éfeso, en la costa occidental de Asia Menor, los arqueólogos reconstruyeron los contornos del famoso templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo. Solo quedan fragmentos de columnas y la base, pero eso basta para entender su magnitud. El templo está ligado a una de las historias más extrañas y tristes, la de Heróstrato. En 356 a.C., él incendió el templo buscando fama, no venganza ni fe. Heróstrato solo quería ser recordado, aunque muriera por ello. El templo se incendió la noche en que nació Alejandro Magno, según la leyenda. El incendio destruyó una de las mayores construcciones del mundo antiguo y se volvió un símbolo de destrucción sin sentido. Las autoridades de Éfeso prohibieron pronunciar el nombre de Heróstrato bajo pena de muerte, pero esa prohibición tuvo el efecto contrario. El nombre se conservó. Teopompo lo registró y con él la paradoja. Quien destruyó una obra maestra se volvió inmortal por su crimen. Arqueólogos del siglo XX hallaron rastros de un antiguo incendio, como vigas carbonizadas y tejas derretidas, al excavar las capas inferiores del santuario. Incluso en estas cenizas hay ironía. El templo más grandioso fue destruido no por enemigos o desastres, sino por alguien que quería ser recordado. Heróstrato simboliza la fama destructiva, mostrando que la historia recuerda tanto a creadores como a quienes buscan notoriedad a cualquier costo. Hoy en día, a menudo podemos ver a blogueros que por popularidad están dispuestos a cometer actos terribles, y resulta que eso ya se practicaba incluso hace miles de años. La bandera que nadie encontró tenía una biografía más larga que la de muchas personas. La tela de Múnich de 1923, después del putsch de la cervecería, fue teñida como testigo de la sangre de los caídos. Desde ese momento, el objeto se convirtió en una reliquia. En los congresos del partido se usaba para consagrar nuevos estandartes, y el nombre del abanderado, supuestamente solo uno para no diluir el culto, se sabía de memoria. En los desfiles no iba con la multitud general, sino al frente, escoltado y bajo protección. Solo quienes recibían permiso podían tocar la tela y transmitir su estatus sagrado a sus banderas. Después viene aquello de lo que cualquier culto prefiere no recordar, pero que necesita ser preservado y tener un horario para los rituales. Penne estaba en Múnich, en las instalaciones del partido, a donde lo devolvían después de los rituales, en listas con números de salas, salidas a los congresos y su propio régimen de almacenamiento. El fetiche seguía un horario, salía, hacía un ritual breve y volvía al armario hasta el próximo día importante. El final de la reliquia comienza antes de 1945 con los bombardeos. Archivos, oficinas, salas, todo lo que parecía eterno tuvo que ser escondido, transportado y empacado. Algunas versiones dicen que la bandera fue evacuada, otras que quedó en Múnich hasta el final. Tras la caída, se perdió su rastro. Algunos afirman que los aliados la llevaron con otros objetos del partido y que está en un inventario. Una versión dice que está registrada anónimamente. Otra, que la tela se quemó en los incendios del edificio donde la guardaban con archivos. La tercera versión afirma que el trofeo fue a manos privadas, cortado y repartido como souvenir. ¿Por qué se deshicieron tan fácil de algo tan sagrado? En el colapso, la santidad deja de proteger. Cuando la leyenda se derrumba, al artefacto solo le quedan la tela y el asta. Todos los mecanismos de protección, los pases, la guardia y las listas desaparecen de la noche a la mañana. Y si la caja no tiene una etiqueta clara, el objeto se convierte simplemente en una cosa más. Así, la bandera sobre la que construyeron el culto durante décadas se disolvió entre cajas fuertes, fuego y manos ajenas. Durante los años de la posguerra, la bandera de los fanáticos apareció decenas de veces en las páginas de los periódicos, en relatos de testigos y en subastas con pedazos del original,
pero ninguno de los escándalos resistió la verificación. O la tela es reciente, la pintura no es de la época, o la historia falla desde la primera fecha. Aquí, la ausencia del objeto destaca más que cualquier exhibición. La bandera alrededor de la cual construyeron la eternidad no sobrevivió al final de la institución que la creó. Quedaron fotos, protocolos, apellidos de abanderados y un vacío donde estaba el objeto. Metal no convencional de Egipto. Nueva investigación reveló que en el Reino Medio, 2650 a.C., artesanos egipcios fabricaban bronce con arsénico intencionalmente. Se hallaron rastros de un aditivo especial en escorias y fundidos. Los spaces contienen mucho arsénico. No es una impureza accidental del mineral, sino un ingrediente consciente que se añadía para que la aleación fuera más dura, el filo durara más y el desgaste en el trabajo fuera menor. Los análisis fueron realizados por un equipo de la Academia Checa de Ciencias, junto con colegas en el Cairo y Francia. El resultado indicó que la composición del bronce era controlada y constante, lo que demuestra que los talleres tenían suministros estables y un proceso tecnológico definido, no experimentos aleatorios. Además, los científicos concluyeron que el plomo de la espesa puede alterar los indicadores isotópicos, dificultando identificar el origen del cobre. En muchos trabajos se sobrevaloran las minas para lanzar cohetes. En la provincia de Xiangkhouang, en Laos, están esparcidos miles de vasijas de piedra, cada una del tamaño de una persona, con paredes de hasta medio metro de grosor. Las leyendas dicen que son copas de gigantes que hacían vino de arroz tras vencer demonios. Los primeros exploradores franceses del siglo XIX estaban desconcertados, sin tapa, algunos fondos rotos hasta la grava y vasijas talladas en granito macizo a varios kilómetros del yacimiento. Tras la Segunda Guerra Mundial, la leyenda creció. Pilotos estadounidenses confundían los campos de vasijas con cohetes de piedra y les lanzaban bombas. Las excavaciones de 2016 a 2020 explicaron el hallazgo, pero quedan preguntas sin respuesta. Se hallaron esqueletos, cuentas de vidrio y discos de bronce junto a vasijas, evidenciando rituales funerarios de la Edad de Hierro, 500 a.C., 500 después de Cristo. Parece que los cuerpos de los muertos primero se descomponían al aire libre y después los huesos se colocaban en estas enormes urnas. Sin embargo, cómo exactamente los habitantes tallaban estos recipientes de varias toneladas y además los transportaban a través de las montañas sigue siendo un misterio. Las rocas no muestran rastros de cinceles de metal. Las marcas de pulido parecen hechas con una lija gigante. Sabemos su uso ritual, pero desconocemos quiénes y cómo tallaron las piedras en vasijas perfectas. Artefactos que no ves. Muchos hallazgos arqueológicos no llegan a los museos y algunos desaparecen antes de ser documentados. No se escriben comunicados de prensa sobre ellos, no los muestran en la televisión, ni siquiera aparecen en los catálogos científicos, o se pierden o los esconden, a veces por órdenes superiores para evitar problemas o porque nadie quiere explicar qué es eso. En los años 70, una expedición mencionada por un ex asistente del Museo del Cairo investigó un disco de cobre hallado. En su superficie había símbolos que no se pudieron asociar con ninguna escritura conocida. El objeto fue llevado a un almacén y, al mes, se perdió. Después hallaron fotos con el disco y algo similar a un mapa estelar, pero no era el nuestro. Hay testimonios de que en enterramientos de la Quinta Dinastía hallaron objetos de aleaciones extrañas imposibles de analizar. Uno de los arqueólogos guardó una copia del informe y afirmaba: «Esto no es bronce, ni oro, ni plata, es algo diferente. ¿Dónde están ahora? Nadie lo sabe». Alguien podría decir que es un mito, pero entonces, ¿por qué el acceso al almacén del Museo de El Cairo está cerrado para la mayoría de los investigadores? ¿Por qué incluso los científicos egipcios no pueden entrar ahí sin un permiso especial? Estos objetos podrían aclarar mucho o generar dudas. En el fondo del estrecho de Madura, cerca de Java, arqueólogos hallaron algo inesperado. No un barco ni artefactos, sino un ecosistema completo. Estratos de tierra conservaron restos de Homo erectus, fragmentos de cráneos y huellas de vida de hace 140.000 años, junto con huesos de toros gigantes, caparazones de tortugas y rastros de huesos rotos para extraer médula ósea. Esto no es solo un asentamiento de humanos antiguos, es un fragmento de un continente sumergido, un mundo desaparecido que alguna vez conectó las islas con el continente. Los científicos llaman Sundalandia a una zona que hoy está bajo el agua, pero antes eran llanuras tipo sabana asiática, con ríos, bosques y grandes manadas de animales. Los arqueólogos hallaron rastros de procesamiento en huesos de animales, similares a los Homo erectus continentales, aunque antes se pensaba que los grupos de Java no tenían esas habilidades. Ahora está claro que hubo contacto entre las poblaciones y también intercambio cultural.
Las personas se transmitían entre sí métodos de caza, despiece de animales y procesamiento de caparazones. Habla de técnica, memoria y transmisión de conocimientos. También hallaron restos de caza, moluscos y tiburones de río. Parece que aquí hubo un paisaje rico y complejo, donde el ser humano formaba parte del ecosistema, y ahora todo eso quedó atrás. Kundalandia se hundió hace miles de años. Sin dejar ciudades ni templos, solo desapareció. Sin los hallazgos accidentales en el fondo del mar, ni sabríamos que existió. Nos recuerda que grandes partes de la historia pueden perderse con el tiempo, dejando solo fragmentos de huesos en el lodo y una celebración extinta. Pensé que los nazis solo cambiaban la historia, pero descubrí que modificaban todo, hasta la Navidad. En los años 30, Alemania inició una campaña para eliminar raíces cristianas y judías de las festividades. La Navidad, una de las fiestas familiares clave en Europa, fue un problema para el Tercer Reich. Cristo, María, los ángeles, la estrella y Belén no coincidían con la ideología aria. Querían mantener la forma, pero modificar el contenido. El niño Jesús es reemplazado por el sol en las postales. El árbol de Navidad se llama Árbol de la Luz y se decora con runas de las SS, cruces de hierro y símbolos solares en lugar de esferas y estrellas. Santa Claus se transforma en el antiguo germano Odín, un jinete barbudo que no trae alegría, sino orden. Incluso los villancicos son reescritos. La música permanece, pero las palabras son diferentes. En lugar de Noche de Paz, es un himno al Tercer Reich. Los nazis reformaban la memoria colectiva para que los niños crecieran en un mundo donde hasta las fiestas giraban en torno a la fuerza, pureza y nación, no al amor. Ya no es solo ideología, es una captura de conciencia en la que la persona, aún sin saber, ya lo siente. Veía postales alemanas, felicitaciones con runas y árboles de Navidad con emblemas de las SS. Nada era parodia ni invento. Era una fiesta sin fe, perdón ni sentido, que ya no existe y quizá no debió existir. Debajo del templo del Santo Sepulcro en Jerusalén, uno de los sitios más venerados del cristianismo y donde se cree que fue sepultado Jesús, los arqueólogos debatieron por mucho tiempo si esto coincide con la Biblia. Todo cambió cuando científicos de la Universidad de Roma excavaron bajo el templo y hallaron restos de un antiguo jardín, no una tumba ni artefacto. Capas de tierra, terrazas, capas culturales y, lo principal, polen de uvas y olivos. Esto coincide con el Evangelio de Juan. Donde fue crucificado había un jardín. Si el análisis de radiocarbono confirma la antigüedad, sería la primera confirmación arqueológica directa de un texto del Nuevo Testamento. Exacto, no teológica ni simbólica, sino física. En las excavaciones también hallaron un altar de mármol antiguo que se perdió en un incendio en el siglo XIX. Siempre estuvo en el templo, solo que de cara a la pared. En el frente hay grafitis de turistas y atrás un mosaico único hecho con una técnica exclusiva de los maestros vaticanos. Solo hechos, sin sensacionalismo ni misiones. A veces ellos hablan más fuerte que cualquier leyenda. La varilla metálica. ¿Cómo explicar este artefacto misterioso? En las montañas Masong de China, Xilin Wang halló en una piedra una varilla metálica roscada similar a un tornillo. Lo más extraño es que la roca sólida se formó alrededor de él, sugiriendo que el hallazgo podría tener millones de años. Algunos piensan que es un meteorito con artefacto extraterrestre. Otros creen que es un antiguo objeto tecnológico fosilizado en la Tierra por razones desconocidas. Los escépticos piensan que es solo una formación natural y que el tornillo es un organismo marino fosilizado. Lo más interesante es que hallazgos similares ya se encontraron en otras partes del mundo, coincidencia o prueba de una tecnología antigua. Este artefacto sigue siendo uno de los enigmas arqueológicos más misteriosos. Una losa de granito negro. Heraclión, uno de los mayores puertos del antiguo Egipto, quedó sumergido tras un terremoto en el siglo I a.C. Su existencia fue considerada un mito durante mucho tiempo, hasta que el arqueólogo francés Franck Godiot halló la ciudad perdida a inicios de los 2000 en la bahía de Abu Qir, cerca de la costa egipcia. El mayor hallazgo fue una gran losa de granito negro con el nombre de la ciudad y detalles sobre su vínculo con los dioses egipcios. Los arqueólogos hallaron la losa, barcos hundidos, estatuas bien conservadas, templos y muchos artefactos como joyas, monedas y objetos personales. Las excavaciones siguen y cada hallazgo revela la importancia de Heraclión como centro comercial y religioso. La ciudad, hundida en el mar, recuerda cómo los desastres naturales pueden cambiar la historia para siempre.
En Malta, constructores hallaron por accidente una tumba de unos 2300 años en septiembre al instalar líneas de agua cerca de un hospital en Birkirkara. Los trabajadores hallaron una cámara tallada en roca. Después, los arqueólogos confirmaron que era una tumba púnica. En excavaciones posteriores hallaron el pozo central y 3 cámaras funerarias. Las entradas seguían selladas con las losas de piedra originales. Por las rendijas, los arqueólogos vieron esqueletos y artefactos. En las cámaras había huesos ordenados y urnas con cenizas. Probablemente movieron los huesos para nuevos entierros. En las 3 cámaras hallaron al menos 14 entierros. Los restos fueron llevados al laboratorio para análisis. Los arqueólogos harán datación por radiocarbono y análisis de ADN. Para conocer más sobre la comunidad púnica que construyó esta tumba, la civilización púnica o República de Cartago fue una potencia influyente del Mediterráneo hasta su conquista por los romanos en 150 a.C. Una obra desconocida de Mozart, una pieza del famoso compositor Wolfgang Amadeus Mozart, que estuvo guardada durante más de 100 años en los archivos de las bibliotecas de Leipzig, fue descubierta recientemente durante el trabajo en una nueva edición del catálogo Köchel. Este catálogo, elaborado por la Fundación Internacional Mozarteum, es una guía de la obra de Mozart. En Salzburgo se halló la Serenade XC de 12 minutos, escrita probablemente a fines de los 1760, cuando Mozart tenía entre 10 y 13 años. Ulrich Leisinger, director de investigaciones de la Fundación, dijo que el estilo de la obra muestra una etapa temprana del compositor y que a los 17 años él no habría escrito esa música. No se puede probar la autoría totalmente. Según Leisinger, la semejanza con otras obras de Mozart de esa época y su nombre en las partituras prueban su autenticidad. La composición encontrada fue presentada por primera vez en la Fundación Internacional Mozarteum en Salzburgo y ejecutada en la Ópera de Leipzig por Soraskater. El gran complejo megalítico de Soraskater, que también es llamado el Stonehenge armenio, es una de las construcciones antiguas más enigmáticas del Cáucaso. Este antiguo monumento, ubicado en el sur de Armenia, está compuesto por cientos de piedras colocadas verticalmente, algunas de las cuales alcanzan varios metros de altura. Las piedras con agujeros en la parte superior despiertan un interés especial, atrayendo la atención de investigadores y aficionados a lo místico. Soraskater data del sexto milenio antes de Cristo, siendo una de las construcciones más antiguas de su tipo. Quienes apoyan la teoría de civilizaciones extraterrestres sugieren que estos agujeros pudieron usarse para observar estrellas o comunicarse con seres de otros mundos. Ellos afirman que la precisión en la ubicación de los agujeros y la orientación de las piedras podría indicar funciones astronómicas o incluso otras funciones más complejas, que no podrían haber estado al alcance de los antiguos habitantes de Armenia sin ayuda externa. Sin embargo, no existen pruebas científicas que respalden estas teorías. La mayoría de los investigadores cree que el Stonehenge armenio era un antiguo observatorio para observar cuerpos celestes o realizar rituales y ceremonias. Este antiguo monumento sigue atrayendo la atención de investigadores y turistas, inspirando la búsqueda de respuestas sobre su verdadero papel en la vida de las civilizaciones antiguas. El puñal de Fenyő. Durante trabajos de construcción en el norte de Hungría, en el pueblo de Fenyő, los arqueólogos encontraron un puñal de hierro de más de 3000 años de antigüedad. El arma estaba en una tumba antigua junto a cerámica y adornos. Por sí solo, esto no es raro. En la Edad de Bronce, tales objetos se encuentran a menudo, pero este ejemplar resultó ser especial. La hoja es de hierro meteórico. El análisis reveló níquel y cobalto en proporción exclusiva de aleaciones extraterrestres. En esencia, el arma fue hecha de un fragmento que cayó del cielo. La antigüedad del hallazgo es de alrededor del siglo XIII a.C., es decir, mucho antes de que las personas aprendieran a fundir hierro a partir del mineral. Esto indica que el hierro meteórico era la única fuente, un material escaso, costoso y casi sagrado, reservado para la élite o sacerdotes. Dagas similares se encuentran también en otras regiones, desde Mesopotamia hasta Egipto. El ejemplo más famoso es la daga de la tumba de Tutankamón. Todas se hacen igual: metal forjado, cortado y pulido a mano. Los científicos creen que las armas de hierro celestial se veían como símbolo de conexión con los dioses. Antes no se sabía el origen de este metal, así que se valoraba por su procedencia, no por su resistencia. Corrige el mapa.
La Unión Africana propone dejar de usar los mapas escolares y oficiales de Mercator. Esta proyección agranda las latitudes altas y reduce el Ecuador, haciendo que África luzca más pequeña en mapas planos. Por ello, la escala del continente se distorsiona en libros y medios. Africa No Filter y Speak Up Africa se sumaron a la iniciativa. Con Corrigan el mapa promueven la proyección Equal Earth 2018, que muestra las áreas de los países de forma justa. La idea es simple: convertirla en el estándar básico en los programas escolares y luego ampliar su uso. No prohíban la de Mercator para la navegación. Es útil para la educación y la estadística, pero las opciones de igual área son más precisas. En 2018, Google cambió la vista a un globo 3D en la versión web para computadoras, pero en la aplicación móvil sigue siendo Mercator por defecto. Por eso, las latitudes estiradas siguen en los mapas comunes. Si las áreas reales importan, conviene usar proyecciones de igual área como Equal Earth. El ídolo de Shigir en Rusia. En 1890, unos trabajadores estaban extrayendo turba del pantano Shigir en los Urales. En vez de turba, sacaron un tronco de pino con zigzags, rayas y 7 máscaras extrañas mirando en distintas direcciones. La primera prueba de radiocarbono en los años 90 indicó 9.500 años y un nuevo análisis AMS en 2021 elevó la antigüedad a 12.100 años. Eso es el doble de antiguo que Stonehenge y las pirámides. El ácido con metriosina conservó la capa mejor que un sarcófago. La madera aún tenía rastros de herramientas de sílex usadas en la edad de piedra para escribir en pino vivo. El patrón en el ídolo. Cada quien lo explica diferente. Algunos ven las muescas como divisiones del mundo y los rostros como espíritus protectores. Otros interpretan los zigzags como el camino del tiempo. Se observa el camino de la tribu tras el deshielo del glaciar. Otra versión dice que es un mapa estelar similar a la constelación de Verano sobre los Urales hace miles de años. La pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué rompieron la estatua, la hundieron y la aplastaron? Si fuera un tótem común, no tendrían que destruirlo. Es posible que el ritual exigiera matar al ídolo. Para iniciar un ciclo, los científicos solo comprendieron la técnica: calentar cuchillos de sílex para quemar y luego raspar la madera hasta alisar las líneas. Actualmente, los rayos X detectan cientos de trazos bajo la corteza del pantano, pero su propósito sigue siendo un misterio, ya que no hay asentamientos ni figuras similares cercanas. Parece que los autores ocultaron su obra principal y solo quedó un fragmento desconocido. África en Israel. En el sur de Israel, en el desierto de Negev, arqueólogos estudiaron la colina Tel Malyata, vinculada a la ciudad bíblica de Malada. Entre los hallazgos del siglo VI junto a enterramientos cristianos, encontraron algo inesperado: 5 figurillas talladas a mano de madera negra. El material es ébano de Ceilán, que solo crece en el sur de la India y en Sri Lanka. Eso ya es un misterio en sí mismo, pero lo que más sorprende son los rostros. Las figurillas son torsos masculinos y femeninos con rasgos expresivos: pómulos anchos, narices planas y frente alta. Los investigadores afirman que estas imágenes tienen rasgos africanos. Las cabezas tienen tocados con orificios, quizá para usar las figurillas como colgantes o amuletos. Los entierros son cristianos. Había vasijas de vidrio, adornos de bronce y piedra, objetos de alabastro y figurillas de otra cultura y mundo. No es solo mercancía, sino un objeto con significado. Quizá imágenes de antepasados o símbolos patrios conservados tras la conversión. La Palestina bizantina era un cruce de caminos desde África, Arabia, India. Pasaban caravanas, barcos, comerciantes. Estas figurillas quizá recorrieron cientos de millas y terminaron aquí, entre las lápidas. Para los arqueólogos, este hallazgo raro muestra la profunda y compleja mezcla de culturas. Una reliquia sagrada, el mariscal del Reich y la hacienda Goering no son juegos de palabras, sino un monumento a una mujer. Karin Axelina Huldafok, una sueca de familia noble, murió en 1931. Göring la adoraba y creó un mundo en torno a su recuerdo. En el bosque de Spreewald surgió una casa museo sobre su vida, con salones de caza, colecciones y el mausoleo de Karin, convirtiendo el amor del Reichsmarschall en arquitectura sagrada. La historia parece irreal. Karin es enterrada con honores en su tierra natal. Más tarde, cuando Göring crece como político, sus restos se trasladan a una sala funeraria en Alemania. Karin Hall, losa, nicho para sarcófago, antorcha, emblemas y escudos de caza, inscripciones de lealtad. Lleva a los invitados como si fuera su templo. En discursos y entrevistas, Karin se convierte en el símbolo del amor puro que él conserva para siempre.
Para la propaganda, esto fue un regalo. Mariscal sobrio y reservado honra la memoria de su esposa. Pero luego comienza una trama inquietante. Primavera de 1945, el frente se acerca a Berlín. Göring ordena volar Karin Hall para que nada caiga en manos de los rusos. Abren el sarcófago antes de la explosión. Algunos dicen que los restos se esconden en un bosque, otros que los llevan en un vehículo de comunicaciones a un refugio, cambiando el sitio 2 veces en una semana. Cuando años después intentan reconstruir la ruta, no llegan a un solo punto, sino a toda una cadena de entierros secretos. En esta confusión surgen leyendas, que las cenizas se disolvieron en el lago o que el sarcófago fue robado. Muchos lo consideraron una copia. Al oír más versiones, se nota que cada quien tiene su propio final. Además, está la versión terrenal de Karin Hall. Tras la guerra, se usan portales, escalones y paneles de salas de caza para construir casas y cobertizos. Los informes policiales mencionan losas de mármol sin marcas y la retirada de las barandillas talladas del ala lateral. El mausoleo ya no existe, pero los detalles viven cerca, bajo los pies, en las casas nuevas de la gente común. La identificación final más extraña. Finalmente encuentran los restos de Karin, del siglo X, pero la reinhumación oficial requiere peritajes, comparaciones, cartas y trámites burocráticos. Los periódicos informan que la familia recibió los restos. Los documentos coinciden, pero persisten dudas por los rumores que siempre rodearon la historia. El destino de la mujer que vivió con Göring queda como un enigma tras la guerra. ¿Dónde fue enterrada en 1945? ¿Quién la movió? ¿Y por qué cambiaron el sitio? Por dentro, todo dependía de ese culto. Una habitación para sus cartas y fotos, un medallón con su nombre, retratos de Karin en cada salón, visitas al mausoleo para invitados selectos antes de la cacería, y el nombre Karin Hall en cada invitación. La historia personal se volvía rutina, la muerte se recordaba como un aniversario, y los encuentros importantes iniciaban junto al sarcófago. Tierra hueca, última puerta. Si me lo hubieran contado hace 10 años, simplemente me habría reído. Vikingos, la Antártida, el mundo subterráneo, los nazis y quienes se fueron al interior del planeta parecían una fantasía loca. Al profundizar en documentos, diarios e informes desclasificados, entiendo que no son tonterías, sino parte de una construcción ideológica. Una teoría dice que los nazis creían en la Tierra hueca, donde existía una civilización antigua llamada el Paraíso de Agartha, el mundo interior. Las interpretaciones varían, pero la esencia es la misma. Que sobrevivieron al tiempo y la destrucción. En los archivos realmente hay menciones de expediciones a la Antártida, aviones que desaparecieron sin dejar rastro, relatos de pilotos sobre un resplandor misterioso que no venía del cielo, sino de debajo de sus pies. Algunas ideas nacieron en la NNRB, otras surgieron después entre los que huían para salvarse. Más que el autor, lo relevante es cómo estos mitos se integraban a la visión del mundo como refugio, no solo como cuento. Un raro libro gigante frente a ustedes es uno de los 12 libros gigantes del siglo XVIII escritos en español. Su tamaño impresiona, mide casi 1 metro de largo. Estos libros se hicieron para ceremonias y contienen guiones detallados de los servicios religiosos. Encuadernado en cuero, con tapas de madera y páginas de piel, el libro era duradero y símbolo de la grandeza de la iglesia. Estos manuscritos eran para templos, permitiendo a sacerdotes y coros leer desde lejos gracias a sus letras grandes. Actualmente, esta rareza se conserva en la UNAM, donde científicos restauradores la estudian y buscan preservarla en su estado original. Estos libros son una ventana al pasado que muestra los textos litúrgicos y la actitud hacia la escritura en la América Latina colonial. En Siria, los arqueólogos encontraron el alfabeto más antiguo del mundo, cuya antigüedad supera los 4000 años. Este hallazgo único se realizó en la tumba de el Mara, una de las ciudades más antiguas del Medio Oriente. Los cilindros de arcilla con símbolos grabados datan del año 2400 a.C., siendo unos 500 años más antiguos que cualquier alfabeto conocido. Los investigadores creen que las inscripciones en los cilindros servían para marcar el contenido, dueño u origen de los recipientes, aunque aún no se descifran los símbolos. El análisis por radiocarbono confirmó que son de la edad de bronce temprana. Antes se pensaba que el alfabeto surgió en 1900 a.C. en Egipto, pero estos hallazgos obligan a reescribir la historia. El alfabeto revolucionó la escritura, haciéndola accesible para más personas fuera de la nobleza. Transformó la comunicación, el pensamiento
la interacción y la transmisión del conocimiento. El hallazgo fue el resultado de 16 años de excavaciones realizadas por un equipo internacional de científicos. Además de los cilindros, en la tumba se encontraron esqueletos, joyas de oro y plata, una punta de lanza, cerámica y utensilios. Estos descubrimientos muestran cómo las culturas antiguas desarrollaron la escritura, sentando las bases de los idiomas modernos. Gobernaron incluso después de la muerte del Inca y tenían una relación única con sus gobernantes fallecidos, considerándolos no simplemente difuntos, sino que seguían vivos y gobernando incluso después de la muerte. Los gobernantes momificados se conservaban y eran venerados como si estuvieran vivos, poseyendo sus propias tierras y riquezas. Sorprendentemente, las propiedades de estas momias seguían siendo administradas por sus sirvientes, y las propias momias participaban en rituales importantes e incluso en reuniones. Se pensaba que estos gobernantes influían en la sociedad y eran dueños eternos de sus tierras. Esto causaba problemas porque territorios importantes quedaban bajo control de los muertos, complicando la distribución de recursos y la administración para los vivos. La influencia de las momias gobernantes fue un reto para la sociedad inca, sobre todo con recursos limitados. Los incas equilibraban la veneración a sus antepasados con las necesidades de los vivos, haciendo su cultura única y simbólica. Este fenómeno muestra la conexión entre la vida espiritual y práctica de los incas. Artefactos de bronce en Turquía. En las ruinas del castillo de Ayanis, arqueólogos hallaron escudos y un casco de bronce de unos 2700 años. Estos artefactos, hallados bajo 20 metros de escombros, fueron creados en el reino de Urartu y usados en ceremonias para honrar al dios Yaldi, protector de la guerra. El castillo de Ayanis se construyó como fortaleza y residencia real bajo el rey Rusa II en el siglo V segundo antes de Cristo. Solo duró 20 a 25 años antes de ser destruido por un terremoto. Recientemente se encontraron escudos y un casco de bronce en la sala ceremonial del castillo. Las decoraciones en el casco y los patrones complejos en los escudos confirman que se usaban en rituales religiosos. Antes aquí se hallaron objetos de bronce, muchos dedicados a Yaldi, el dios principal de los urartianos, quien supuestamente los protegía en combates. Aunque tuvieron daños menores, los artefactos se conservaron bien y la restauración los recuperará por completo. El castillo de Ayanis es una de las principales fuentes de artefactos de bronce urartianos en Turquía, y cada hallazgo revela más sobre esta antigua cultura. El enigma del monolito antártico. En 2020, en una remota zona de la Antártida, a más de 2 kilómetros de profundidad, investigadores hallaron un misterioso objeto llamado monolito antártico. Este objeto, una losa de piedra rectangular de unos 3 metros de alto y 1,5 metros de ancho, fue hallado con un radar subglacial para cartografiar el paisaje bajo el hielo. Lo extraño comenzó cuando los científicos estudiaron el monolito. Su superficie tenía patrones geométricos y geoglifos similares a antiguos símbolos hallados en Sudamérica, África y Asia. El análisis reveló que la piedra no se parece a ninguna roca conocida de la Antártida, por lo que provino de otro lugar. Además, el monolito tenía propiedades magnéticas inusuales. Los instrumentos detectaban un campo magnético débil, pero constante a su alrededor. Junto al monolito hallaron restos carbonizados de materiales orgánicos que, según científicos, podrían ser plantas o restos de seres vivos de hace millones de años. Estos materiales orgánicos en el hielo podrían aportar información única sobre el antiguo ecosistema de la Antártida cuando era parte de Gondwana. Algunos investigadores creen que esto podría ser evidencia de una civilización avanzada anterior al ser humano, mientras que otros lo ven como posible prueba de contacto con extraterrestres. Libro de piel en Egipto. Restauradores trabajan con un manuscrito coránico de más de 1200 años y casi 80 kilogramos. No es un libro común, sino un tomo gigante de 1087 hojas hechas de cuero animal. La tinta se ha oscurecido. El texto apenas se puede leer, pero las letras están hechas a mano con una precisión sorprendente. Cada símbolo es como un diseño. Científicos creen que este manuscrito es del siglo VIII y se creó en uno de los primeros centros islámicos, Kufa o Basora. Restaurar lleva años. Cada página se limpia, refuerza y fija al microscopio. Especialistas indican que, pese a su antigüedad, la estructura del pergamino está casi intacta. Este es uno de los raros casos en que el artefacto se conservó no gracias al clima, sino gracias a su tamaño.
El enorme peso y la densidad de las páginas literalmente conservaron el texto desde dentro. Para los musulmanes, este libro es un símbolo de fe y parte de la historia de la escritura, mostrando la evolución del árabe antiguo a un estilo más conocido y cómo la religión hacía arte del texto. La Atlántida argelina, la parte submarina de Tipasa, hoy se estudia con la misma seriedad que las ruinas en la costa. Los buzos. Arqueólogos marinos hallan ánforas, cisternas, nichos de almacenamiento y un muelle tallado en la roca que destaca como obra de ingeniería. Estos fragmentos muestran un puerto activo del siglo IV a.C. al III d.C. El perfil de los hallazgos indica comercio regular, no vertidos ocasionales al mar. La UNESCO pide ampliar la protección del área acuática, pues el oleaje erosiona la capa cultural y, sin estatus especial, el sitio es vulnerable al buceo intensivo. Perderemos lo que ya vimos. El equipo recupera artefactos detectados en primavera y recorre los contornos de la estructura con nuevo equipo. Solo las inmersiones y el análisis de sedimentos darán la respuesta final. Tenemos ante nosotros una ciudad sumergida que fue llevada por el agua o el nivel inferior de un antiguo puerto que se hundió gradualmente bajo las olas. Me interesa aquí no la palabra Atlántida, sino observar cómo funcionaba un puerto real alimentado por las épocas fenicia, romana y bizantina. Si registramos la disposición de muelles y cisternas, entenderemos cómo era el nudo costero del que las fuentes no hablan y que el mar conserva. El Arca de la Alianza, en Aksum, Etiopía, detrás de los muros de la iglesia de Santa María, se guarda lo que los locales llaman el verdadero Arca de la Alianza, una caja de acacia dorada con varas y tapa con figuras aladas. Solo Monak, el guardián, entra al santuario. Los peregrinos solo ven una silueta tras un velo y oyen relatos de un rayo si alguien toca el arca sin bendición. Algunos entusiastas creen que la descripción del arca es similar a un aparato eléctrico primitivo. Una caja de madera cubierta de oro parece un condensador, y las figuras aladas podrían ser contactos. En nuestros días incluso intentaron crear maquetas similares, y en ellas realmente aparecía una débil tensión proveniente de la carga estática acumulada. Los escépticos dicen que el arca, por su tamaño, es igual a una caja portátil para rollo. Las chispas mencionadas por los peregrinos quizás se debieron a la electricidad estática en el aire seco de la montaña. No se pueden verificar las teorías porque nadie ha abierto la reliquia, ni se permite radiografiarla o analizar la madera, mientras siguen las disputas. La ley dice que tras la puerta cerrada puede haber un relicario común o un dispositivo desconocido. Los sarcófagos cantores del Serapeum. Bajo las arenas de Saqqara yace una galería de 300 metros de largo, el Serapeum. En sus nichos laterales hay 40 cajas de granito cada una con un peso superior a 60 toneladas. Los egiptólogos llaman sarcófagos de toros sagrados apis a estos, pero solo tienen pocos restos óseos dentro. Lo principal aquí es la acústica. Cuando expertos en Massachusetts encendieron un generador de bajas frecuencias, ocurrió algo sorprendente. En una caja, el granito emitió un tono puro de 110 Hz, igual a la resonancia de la caja torácica humana. Si te paras dentro, el sonido vibra en los huesos. Los antiguos sacerdotes podían usar esto para inducirse a sí mismos y a los toros a un estado alterado. Entonces, ¿para qué servían las tapas de medio metro pulidas como espejo? Se cree que las cajas no eran tumbas, sino resonadores que amplificaban las vibraciones de la tierra. La superficie pulida reflejaba el sonido y generaba ondas estacionarias múltiples. Algunos investigadores creen que el complejo pudo tener un órgano sonoro con cámaras de distintas frecuencias. Si es así, el Serapeum no es un cementerio, es un antiguo laboratorio de energía acústica. La tablilla de Glossel. En 1924, en el pequeño pueblo de Glossel, en Francia, se descubrieron tablillas de arcilla con símbolos e imágenes enigmáticas que provocaron intensos debates en la comunidad científica. Estos artefactos, hallados por Émile Frate, eran tan inusuales que no se vincularon a ninguna civilización antigua conocida. Las tablillas tienen símbolos e imágenes similares a escrituras antiguas, pero su origen y significado aún se desconocen. Algunos investigadores sugieren que las tablillas de Glossel podrían probar la existencia de una cultura perdida o desconocida en esta región hace miles de años. Otra teoría más radical plantea que estas tablillas serían evidencia de intervención extraterrestre, aunque hay pocas pruebas. La autenticidad de las tablillas aún es dudosa. Desde su descubrimiento, los científicos han realizado numerosas investigaciones para determinar si son auténticos artefactos antiguos
o falsificaciones hábilmente elaboradas. Hasta hoy, ninguna versión ha sido confirmada y las tablillas de Glossel siguen siendo uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos del siglo XX. ¿Para qué necesitaban los vikingos el Ártico? Los vikingos hacían expediciones marítimas asombrosas en busca de marfil, llegando a las regiones más remotas del norte. Nuevos estudios genéticos de 31 artefactos de marfil en museos europeos revelan que llegaban a Groenlandia y el Ártico, interactuando con pueblos locales como los tunitas. Casi la mitad de estos artefactos de colmillo de morsa provienen de animales del noroeste de Groenlandia y el Ártico canadiense. Esto muestra un gran comercio por la alta demanda de marfil en la Europa medieval. El arqueólogo Peter Jordan de la Universidad de Lund cree que estos hallazgos plantean preguntas sobre cómo las pequeñas comunidades de Groenlandia pudieron organizar expediciones de tal magnitud. Los navegantes de Groenlandia esperaban el deshielo para aprovechar una ventana de 10 semanas para cazar y comerciar. No hay pruebas de contacto directo entre vikingos y pueblos originarios de América del Norte, pero los científicos creen que es posible. Las investigaciones muestran que los vikingos no solo eran agricultores y colonos, sino también comerciantes visionarios y estrategas en la extracción de recursos. La alta demanda de marfil probablemente llevó a la sobreexplotación de los recursos, lo que finalmente provocó que abandonaran Groenlandia en el siglo XIV. El Stonehenge español es un impresionante monumento megalítico situado junto al río Tajo en España. Se estima que tiene unos 7000 años de antigüedad, lo que lo hace 2000 años más antiguo que el famoso Stonehenge en Inglaterra y más antiguo que las pirámides de Egipto. El complejo tiene más de 100 piedras de granito verticales, formando círculo y elipses. Este sitio, conocido como el Dolmen de Guadalperal, aún tiene un propósito desconocido. Científicos creen que pudo usarse para rituales, como templo o tal vez observatorio astronómico. Las piedras están orientadas según la posición del Sol en ciertos momentos del año. Esto prueba que los antiguos constructores dominaban la astronomía. El dolmen permaneció bajo el agua desde que se construyó una represa en 1963. La reciente sequía permitió a arqueólogos e investigadores volver a observar este asombroso objeto. ¿Qué inspiró a las personas antiguas a crear una construcción tan grandiosa? El misterio que conocía la CIA. En 2002 se publicaron documentos desclasificados, uno titulado Informes sobre el Arca de Noé. Se menciona un objeto extraño en el monte Ararat que parece el esqueleto de un gran barco. Sobre este sitio hubo rumores desde mediados del siglo XX. Lo extraño es que la CIA usó aviones espía para grabar y después satélites. Todo por esta anomalía. Según la versión oficial, no hallaron nada especial en las imágenes, pero se rechazaron decenas de solicitudes para publicar las de 1974. ¿Por qué ocultar las imágenes si no muestran nada? Después, los investigadores hallaron organismos marinos en muestras de suelo del lugar. El monte Ararat tiene una altitud de 4.420 metros. ¿Esto indica que aquí hubo agua del diluvio bíblico? Podría parecer una coincidencia, pero hay demasiadas coincidencias así durante demasiado tiempo. La gente trata de evitar este lugar. 4.6 millones de conchas. En 1835, un residente de Margate, Kent, Inglaterra, cavaba un estanque en su patio, habitual para los patos. Todo normal hasta que la tierra se hundió. Se abrió un túnel estrecho de unos 30 metros de largo que conducía a una sala subterránea, una especie de capilla, cuyas paredes dejaron a todos en silencio. El techo, las paredes, los arcos, incluso el piso, todo estaba cubierto de conchas. No por miles, sino por millones. Los investigadores contaron unas 4.6 millones de conchas de ostras, mejillones y vieiras recolectadas en aguas costeras de Kent. El misterio principal es quién lo hizo y cuándo, ya que el estilo y los arcos góticos de la capilla recuerdan a la Edad Media. Es probable que la gruta fuera excavada en los siglos XVIII o XIX, cuando los ricos excéntricos apreciaban habitaciones secretas y cuevas artificiales. La fecha de construcción es desconocida. El área del patrón de conchas es de 190 metros cuadrados y cada fragmento fue colocado manualmente. Actualmente la gruta es privada, pero está abierta a visitantes. Por casi 200 años nadie ha respondido si es un antiguo objeto de culto o solo el capricho de un rico que dejó un misterio duradero. La aguja de diamante de Anabar. En la primavera de 2014 en Anabar, norte de Yakutia, Rusia,
Un buscador de oro vio en su bandeja una diminuta varilla transparente del tamaño de una uña, no una partícula común. Los diamantes suelen formarse en facetas, pero este es un cilindro perfecto sin bordes. Lo llamaron la aguja de coser de la era de los dinosaurios. En el Instituto de Yakutsk analizaron el espécimen y confirmaron que era diamante, aunque hallaron una delgada película de nitruro, titanio y cobalto en la superficie. La capa protectora de los cristales técnicos CVD permitió identificar la fuente gracias al marcado de la aleación. A fines de los 90, el Instituto de Investigación de Yakutsk fabricaba sondas de diamante con termopares para medir la temperatura del acero. El operador rompió la sonda y el fragmento fue al vertedero. Las inundaciones lo arrastraron a una capa de arcillas antigua, donde el buscador lo halló. Los científicos hallaron el origen real, pero la historia se volvió leyenda local. Cada primavera, los buscadores de oro esperan hallar otro artefacto similar, como un cráneo distinto. A inicios del siglo XX, arqueólogos excavando tumbas en el sur de Egipto y Nubia notaron algo extraño. Algunos cráneos hallados no eran humanos, tenían órbitas, mandíbula y parte parietal, pero con anomalías. Cráneos alargados, cajas craneales muy grandes y sin las suturas normales. Algunos cráneos eran tan alargados que parecían conos, aunque no había señales de deformación artificial. En los años 50 y 60, anatomistas británicos y franceses debatieron estos hallazgos en conferencias privadas, pero casi no publicaron nada oficial. ¿Por qué? Estos cráneos se hallaron en Egipto, Perú, México y el Cáucaso, con una antigüedad de 2 a 5.000 años, distintos continentes y culturas, mismo resultado. Se cree que los cráneos alargados son por envolver la cabeza en la infancia, como hacían los mayas, pero hallazgos egipcios muestran que la estructura ósea sugiere lo contrario. La forma era así desde el inicio. Si no es enfermedad, es otro tipo, no el nuestro o uno olvidado. Algunas imágenes en templos refuerzan esto. Muestran seres con cabezas alargadas y tocados especiales, quizá no para adornar, sino para ocultar o señalar. Si estos cráneos no son falsos ni anomalías, ¿con quién convivían los egipcios? Los estromatolitos son una de las pruebas más antiguas de vida en la Tierra, con unos 3.5 mil millones de años. Estas formaciones antiguas tienen capas de rocas sedimentarias creadas por cianobacterias, microorganismos capaces de fotosíntesis. Los estromatolitos se pueden encontrar en varias partes del mundo, pero algunos de los ejemplos más conocidos y mejor conservados se encuentran en Australia, especialmente en la zona de Shark Bay. Las cianobacterias que crearon los estromatolitos desempeñaron un papel clave en el cambio de la composición química de la atmósfera de la Tierra, liberando oxígeno como resultado de la fotosíntesis. Esto provocó la catástrofe del oxígeno, que extinguió organismos anaeróbicos, pero permitió el desarrollo de vida más compleja, como animales y plantas. Por lo tanto, los estromatolitos se consideran fábricas de oxígeno de la antigüedad. El misterio del pergamino de Herculano, con inteligencia artificial y rayos X avanzados, científicos descifraron por primera vez el texto de un antiguo pergamino de Herculano. Estos artefactos, que sobrevivieron a la erupción del Vesubio en 79 después de Cristo, fueron un misterio por casi 2000 años. Los pergaminos, hallados en la década de 1750 en una villa romana, quedaron carbonizados y frágiles tras la catástrofe, por lo que no pueden desenrollarse sin dañarse. La mayoría está en la Biblioteca Nacional de Nápoles y algunos en Oxford. En 2023 se lanzó el concurso Desafío Vesubio para buscar tecnologías que descifren estos textos. Recientemente, los investigadores anunciaron un gran avance. Gracias al escaneo de rayos X de alta energía y algoritmos de inteligencia artificial, se obtuvo la primera imagen interna de un rollo de Oxford. Los científicos ya han identificado varias palabras, una de las cuales es la palabra griega para repulsión. Aunque el texto aún es fragmentario, el método sigue perfeccionándose. En Nápoles se conservan miles de rollos similares que los investigadores esperan descifrar. La túnica de Alejandro Magno. Los arqueólogos encontraron un fragmento de tela púrpura rara en una tumba en Vergina, que posiblemente fue parte de la túnica de Alejandro Magno y simbolizaba su poder. La tela se encontraba en una cripta dorada junto a los restos de un hombre enterrado con una corona de oro. El trozo de tela es un algodón raro para esa época, teñido con púrpura de Tiro, un tinte costoso que se asociaba con el poder real. La ropa púrpura
era tradicionalmente usada por los reyes persas, y Alejandro adoptó esta práctica después de su victoria sobre Darío III, enfatizando su estatus divino. Algunos historiadores creen que en la tumba está Filipo II, padre de Alejandro, mientras que otros piensan que los artefactos serían de Alejandro o su hermano Filipo II I Arrideo, heredero de las insignias reales. También hallaron una diadema de oro, un cetro y una corona de hojas de roble, detalles mencionados en fuentes históricas sobre las insignias reales de Alejandro. En el friso de la tumba hay escenas de caza donde investigadores identifican a Alejandro con túnica púrpura. Un regalo de las hadas en el castillo de Danviga, en la isla de Skip. Bajo el vidrio cuelga un trozo de tela que el clan MacLeod llama Ambra Tachsid, una bandera mágica que parece una seda desgastada, de fondo amarillo-marrón, con puntos rojos que alguna vez fueron cruces doradas, de unos 45 centímetros de largo. En el siglo XX lo sellaron en una vitrina hermética para que la tela no se desintegrara. El origen es debatido. El arqueólogo Alan Weiss proponía que era seda siria o griega, quizá de una reliquia. El jefe del clan dijo que las hadas se lo dieron a su antepasado, y sobre el origen hay tres versiones en una. El antepasado del clan, tras la cruzada, siguiendo a un ermitaño, venció al espíritu, hija del trueno, e hizo una bandera y un bastón de su cinturón y una lanza. En la segunda, una hada robó por la noche al heredero un bebé que lloraba en la torre usando un pañuelo de seda. Dicen que por la mañana se escuchó su canto en el salón. En la tercera, el jefe se casó con un hada, quien al despedirse en el puente le dio una tela de seda y dijo: «Esto dará al clan 3 victorias». El estandarte se usaba para la guerra, curar ganado, pedir cosechas y atraer arenques al lago de Danvegan. Según la leyenda, el poder solo funciona 3 veces. Luego la tela desaparece y el clan queda sin protección. Se cree que se usó 2 veces en los siglos XIV y XV. Y queda una para la Segunda Guerra Mundial. Se dice que Churchill pidió a los MacLeod izar la bandera por los aliados, pero el clan se negó y la guardó. Actualmente la bandera está en una vitrina hermética, entre la versión de la seda lejana y la certeza familiar de un regalo de una hada. Para el curador del museo, es una tela rara con una biografía complicada para el clan, una póliza de seguro imprescindible. Este trozo de seda sigue cumpliendo su función: preservar la memoria y marcar los límites de creencias de quienes cuelgan una bandera sobre la chimenea. Con 3 oportunidades. La primera momia verde. En una de las tumbas de la necrópolis egipcia en Abidos, los arqueólogos se toparon con un sarcófago cubierto por dentro con una fina capa de verdín. Al principio creyeron que era cobre o moho, pero el análisis reveló un depósito de malaquita. Con el tiempo, las vendas y la piel de la momia adquirieron un tono verdoso. La tumba, de unos 2600 años, contiene los restos de un hombre rico, pero no un faraón. En la tumba hallaron amuletos, vasijas con incienso y restos de una mezcla aceitosa usada para cubrir el cuerpo antes de momificarlo. Por la mezcla con sales de cobre, la momia se volvió verdosa con los siglos. Para los egipcios, el verde simbolizaba el renacimiento de Osiris, la vegetación y la vida eterna. Por eso, hasta en esta reacción química accidental hay simbolismo. En realidad, se volvió eterno literalmente. Los compuestos de cobre quizás provinieron de joyas, vasijas o pigmentos usados en la pintura. El resultado es tan inusual que la momia fue llamada extraoficialmente la verde. Metales que no deberían existir. Al pensar en el antiguo Egipto se asocian bronce, cobre y oro, pero ciertos hallazgos lo cuestionan. En tumbas ya consideradas estudiadas, a veces hallan objetos de aleaciones con compuestos químicos desconocidos para esa época. Esto sucedió en los años 90. En un escondite cerca de la pirámide de Unas se encontró una pequeña placa, que se supone era un elemento decorativo de un sarcófago. Contenía zinc, níquel y poco aluminio, que empezó a extraerse masivamente hasta el siglo XIX, pues no existe puro en la naturaleza y se obtiene con altas temperaturas y electrólisis. ¿Cómo lo conseguían en el antiguo Egipto? Un ejemplo es un objeto cilíndrico similar a una punta de herramienta hallado en Saqqara. El análisis detectó metales de tierras raras difíciles de extraer incluso hoy. El objeto mostraba desgaste, como si se usara para perforar piedra o madera. Había también anillos, fragmentos de placas y piezas internas de sarcófagos. En todos los casos, la composición es compleja y la tecnología para obtener la aleación va más allá de la metalurgia del antiguo Egipto. Pero los informes oficiales sobre estos hallazgos o no se publicaron o se limitaron a la frase:
la composición no corresponde a la época. Ingeniero del futuro. En 1961, un profesor descubrió por accidente un manuscrito al revisar registros militares antiguos en el archivo de Sibiu, Rumania. Entre tablas y cálculos había esquemas extraños, cohetes de varios niveles, estabilizadores de tóvera y menciones de combustible. Todo parecía documentación técnica del siglo XX, pero el documento fue creado en el siglo XVI. El autor fue Konrad Haas, maestro artillero de la corte de Transilvania, encargado de los cuarteles, esquemas y escritura concisa. Su tratado se llamaba simplemente Cómo hacer un buen cohete capaz de elevarse por sí mismo al cielo. Planos, cálculos y extrañas explicaciones, como si intentara crear algo inexistente entonces. Se sabe poco sobre su vida. Nació en 1509, fue ingeniero. No participó en batallas, pero creaba armas. Al final del manuscrito escribió: más paz y menos guerras, que los rifles se queden guardados y no haya disparos. Así el príncipe ahorra y el armero se salva. No es una declaración, solo una línea silenciosa al final. El primer mamut que podría regresar. El permafrost de Yakutia conservó el cuerpo del mamut, como si lo hubieran sacado del refrigerador. Yucca no es solo un cadáver momificado, también conserva cerebro, tejidos, glándulas y núcleos celulares vivos. Los científicos ya realizaron los primeros experimentos. Implantaron los núcleos en una célula de ratón y mostró signos de actividad. Aún no se ha dividido, pero esto es solo el inicio. Se debate la clonación y, si la tecnología lo permite, el mamut podría ser la primera especie en regresar de la extinción. Parece ciencia ficción, pero ya es real. Es un laboratorio funcional. En 1965, en Hubei, arqueólogos hallaron en una tumba una espada que estuvo sumergida unos 2500 años. Estaba en una vaina de madera, sin conservación ni protección, pero parecía recién fabricado. La hoja brillaba, el diseño era nítido, cortaba papel fácilmente y tenía inscrito el nombre del dueño, Gu Jian, rey de Yue. Esta espada no es solo un arma, fue hecha con una precisión difícil de explicar. La aleación, el pulido, la hermeticidad de la vaina, todo estaba al más alto nivel. Lo principal es que sobrevivió siglos de guerra y olvido, y sigue intacta. Los científicos aún no saben cómo es posible, pero el simple hecho de que un objeto así haya llegado hasta nosotros en condiciones funcionales ya es un descubrimiento. Esta espada sirve como recordatorio de que un objeto puede preservar la historia mejor que cualquier palabra. La pierna de Daniel Sickles es una de las exhibiciones más famosas del Museo Nacional de Salud y Medicina en Washington. Son fragmentos de la pierna del general Sickles, de la Guerra Civil de Estados Unidos. La exhibición atraía tanto a los visitantes como a Sickles, quien iba al museo varias veces para ver su pérdida e impresionar a sus amigos, incluyendo a Mark Twain. Daniel Sickles es una figura controvertida y escandalosa. Nació en Nueva York e hizo una carrera exitosa en la jurisprudencia y la política. Su vida tuvo muchos hechos destacados, como casarse con Teresa Baggioli, quien era mucho menor que él. Sickles no escondía sus infidelidades e incluso llevó a una prostituta a una sesión de la Asamblea Estatal. Todo cambió cuando su esposa lo engañó con el fiscal Felipe Barton Key. Al descubrirlo, Sickles le disparó a Key frente a la Casa Blanca. El juicio se convirtió en una sensación. Sickles se defendió alegando locura temporal, primera vez que se usó esa defensa y funcionó. En 1863, como general de división, Sickles estuvo en la batalla de Gettysburg y adelantó su cuerpo desobedeciendo órdenes. Esa decisión llevó a grandes pérdidas. Él mismo perdió una pierna por el impacto de una bala de cañón. La extremidad amputada fue entregada al museo en una caja especial y se convirtió en una de las exhibiciones principales. Sickles no solo no abandonó su carrera, sino que también regresó a la política. Vivió hasta los 94 años y murió en 1914. Su pierna sigue exhibida en el museo como recuerdo de su vida destacada. Muchas gracias a todos los que vieron este video hasta el final y especialmente a quienes lo compartieron con sus amigos. Escriban en los comentarios, ¿cuál de estos descubrimientos les impresionó más? Gracias por ver. Hasta luego.